objetivo de esta clase y de estos estudios. Oremos. Bendito Padre, bendito Señor, gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el cual, gracias Padre, a ti te ha placido dar redención para todos aquellos que tú has querido, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gloria, porque tú eres glorioso y hermoso. Aún así no hubieses hecho nada, Señor, tú sigues siendo eterno, misericordioso, bondadoso, amoroso. No hay nada, Señor bendito, malo en ti, sino que solamente tú eres bueno, Señor. Y que por tu benevolencia, por tu beneplácito, como dice tu Hijo Pablo, nos has hecho aceptos en el amado. Gracias te damos, Señor. En esta hora, ayúdame, Señor, dame fuerzas para poder explicar, lucidez, Señor, en mi mente. Toma mi cansancio y yo tomo tus fuerzas, Señor. Ayúdame, Señor, a mis hermanos también, ayuda a poder comprender este tema de cosmovisión para que podamos ir creciendo en tu gracia y tener una fe integral donde podamos glorificarte, Señor, en todas las áreas de la vida. Señor, a ti la gloria, que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos y también que esta sesión, Señor, o estas clases no queden solamente como mero cúmulo de información, Señor, sino también, amado Padre, que podamos llevarlo en práctica, en sabiduría práctica, honrándote, glorificando y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a ti, Señor bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, los hermanos que no pudieron estar se han perdido un material valioso. Así que igual lo voy a compartir con los hermanos luego. He estado diseñando estos días unas tablas de cosmovisión que estaré compartiendo con la iglesia, ya que muchas veces mencionamos palabras muy técnicas en el área de la filosofía, lo cual el propósito mío no ha sido de ninguna forma entorpecer el área del entendimiento, sino más bien tratar de ser claro. Pero algunas cosas no se pueden explicar sino solamente con tecnicismos. Mas, sin embargo, nos vamos a ubicar usando unas perspectivas de cosmovisión, en el cual vamos a ver cuál es el fundamento de esas perspectivas, la teología, la educación de esas perspectivas o de esas cosmovisión, y así también de todo lo relacionado a lo que vamos a estar viendo. Voy a distribuir a los hermanos. Yo sí lo voy a hacer. Ahí, hermoso material. Es solamente bueno. Ahí el hermano está distribuyendo la. Voy a compartir lo voy a compartir la pantalla para que veamos lo que vamos a estar desarrollando primero. Bien. En la tabla esta tabla de cosmovisiones, la vez pasada preguntamos acerca de
Lo voy a compartir a los hermanos que están online. Si me pueden confirmar, si la pueden ver. ¿Pueden ver Sí, se ve, pastor. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. En la clase pasada estuvimos respondiendo acerca de, según la perspectiva que nosotros vemos aquí en Chile, o mejor dicho, de la realidad, a qué conclusión llegábamos con respecto a qué es lo que podemos observar en la sociedad chilena. Algunos dijeron estatismo, comunismo, consumismo, secularismo, resumíamos como que esta es, en perspectiva, por así decirlo, las cosmovisiones que vemos aquí en Chile, en la sociedad en general. También decíamos, hedonismo parece que habíamos dicho también. Hedonismo es una doctrina filosófica que trata de ver con el placer, es decir, el placer es el punto último o el clímax del desarrollo del hombre. En el hedonismo se vive para consumir. Tiene mucho con el consumismo. De hecho, todo hedonista es consumista. De tal forma que decíamos que aquí en Chile podemos ver de forma local, podemos decir así en cuanto al país, no nos estamos extendiendo a Latinoamérica. Más sin embargo, en la tabla que hemos diseñado, le he llamado la tabla de las cosmovisiones, ya que hay tabla periódica, hay una tabla de cosmovisiones que hemos tratado de hacer sobre las cosmovisiones que generalmente son evidentes aquí en Chile. Por ejemplo, tenemos cristianismo, secularismo, la nueva era, el marxismo-leninismo, el islam y el postmodernismo. El islam está incluido debido también a un creciente auge que se ha visto no solamente en América, sino también en Europa. Y vemos ahí, luego voy a explicar en detalle algunos conceptos que quizás que leamos ahí y no nos estemos familiarizados con ellos. Luego voy a explicar qué significa en este sentido cada concepto que estamos contemplando. Por ejemplo, el fundamento de la cosmovisión cristiana es la Biblia. No es un filósofo, no son teólogos, no son pensadores cristianos, no son libros acerca de la Biblia, no son teologías sistemáticas, teologías históricas, bíblicas. El fundamento del cristianismo descansa en la Sagrada Escritura. El cristianismo ortodoxo, es decir, el cristianismo conservador, aquel cristianismo que se apega a la confesionalidad de las Escrituras, es un cristianismo celoso por la verdad. Y ese cristianismo tiene como única base, como único fundamento, la palabra del Señor. De tal forma que ya las opiniones humanas o las filosofías humanas son tenidas a un lado, porque es la palabra de Dios el único fundamento. De tal forma que si la palabra de Dios es el único fundamento, entonces el creyente, antes de conocer otras cosas, tiene que conocer la palabra de Dios. Porque la cosmovisión del cristianismo descansa en la inspiración verbal plenaria de la palabra de Dios. Por tanto, es necesario entonces que los creyentes que quieran construir una cosmovisión cristiana
lo hagan con los parámetros que el Señor ha dado. Es decir, Dios ha provisto los medios, y no solamente los medios, sino los medios de gracia, por así decirlo, de poder nosotros llevar un pensamiento integral en todas las áreas de nuestra vida. Y como hemos visto también anteriormente, la cosmovisión muchas veces afecta en nuestra conducta sin darnos cuenta, porque también definíamos la cosmovisión como presuposiciones, ¿no? Y una presuposición es algo que nosotros suponemos sin antes sin antes verificarse si es correcta o no, si antes juzgarse, si antes pasar por un ámbito crítico donde podamos decir esto no es cierto. Pero como el mundo no tiene un fundamento seguro como lo tiene el cristianismo, el mundo entonces vive con una creencia fragmentada. Y de ahí es que hayan tantas cosmovisiones, hermanos. La respuesta a por qué hay tantas cosmovisiones se debe a que el hombre rechaza la autoridad de Dios en Cristo. El hombre vive con una cosmovisión fragmentada, con una cosmovisión continuamente fragmentada. Es decir, el hombre no es consistente en su cosmovisión. Por ejemplo, en la definición que hemos dado y a partir también de las mismas definiciones que los fundadores de estas cosmovisiones dan, estas cosmovisiones que hemos manifestado ahí, qué es lo que creen en teología, en educación, ellos son inconsistentes. Ellos pueden cambiar. Por ejemplo, el secularismo en teología puede estar creyendo en el ateísmo ahora. Mañana puede estar creyendo en el panteísmo. Pasado en el universalismo, de tal forma que no son consistentes. ¿Por qué? Porque no tienen una autoridad absoluta, lo cual el cristianismo sí lo tiene. De ahí que el hombre ande de filósofo en filósofo, de filosofía en filosofía, de escuela en escuela, y así se ha vivido el mundo. El hombre en total rebeldía contra Dios ha manifestado tal rebeldía que ha usurpado el lugar que a Dios le corresponde en la creación y se han ellos hechos inventores, en este caso creacionales. Por ejemplo, el fundamento de la Biblia, el fundamento del cristianismo en la Biblia. En teología, el cristianismo es teísta. ¿Y qué significa? Que creemos en un Dios. El Dios, en absoluto. Y ese Dios lo creemos que es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En educación, los creyentes creemos claramente que tienen una cosmovisión consistente, una fe integral. Creemos que la educación es teológica y que le corresponde a los padres. La educación. La misma Biblia es la base para dar educación cristiana. No es necesario acudir a métodos humanos, no es necesario acudir a filosofías humanas para dar, en este caso, educación cristiana. Es necesario conocer la Biblia. Por tanto, en la educación cristiana, lo que se imparte es una formación teológica. No solamente se dice qué es la creación, sino que también se lleva al alumno a que pueda interactuar, interpretar, a que pueda modificar, si es incluso, a que pueda crear a partir de lo que Dios ha hecho en él y a través de la creación. Por ejemplo, el hombre tiene capacidad de pensar, de escribir, de hacer, de deshacer, porque eso no es algo propio del hombre que haya surgido por casualidad, sino que es los atributos comunicables de Dios que se han impartido. Por tanto, la cosmovisión cristiana, bíblica, centrada realmente en las Escrituras, comienza con Dios y tiene como fundamento la Biblia. En filosofía, el cristianismo es supernaturalista, o a lo que se conoce como supernaturalismo. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano en filosofía
posee fe y razón. No solamente razón, porque eso es lo que enseña el racionalismo. Ellos creen que la verdad llega por la razón. Y no es así. La verdad no llega por la razón. La verdad llega por Cristo a través de la fe. Luego, eso tiene una explicación razonable. Es diferente. Otros solamente dicen que el cristianismo solamente consiste en fe. Pero no es cierto. El cristianismo no solamente consiste en la fe, también consiste en el razonamiento, en el poder razonar, en el poder pensar. De tal forma que si nosotros no pensamos conforme a la Biblia, vamos a tener un razonamiento incorrecto, vamos a tener un razonamiento fragmentado. De tal forma que en filosofía el cristianismo posee esa cualidad del supernaturalismo, que es opuesto al naturalismo. En el naturalismo se cree que ciertamente quizá Dios intervenga, mas sin embargo el hombre también lleva una cuota de responsabilidad para llegar a entender las verdades de Dios. Pero esto no es cierto, hermanos, porque si usted entiende lo que Dios ha hecho, no es porque sea más inteligente, o si usted llega a comprender, por ejemplo, el evangelio o tener una cosmovisión cristiana consistente, integral, no es porque sea más sabio, más inteligente o más perspicaz, ¿no? O porque sacamos una nota de 7. Ciertamente Dios creó la inteligencia, pero Dios, amados hermanos, se ha manifestado a través de la revelación especial que es Cristo, y solamente a través de Cristo podemos conocer la verdad. Si nosotros quitamos a Cristo de una cosmovisión bíblica cristiana, no estamos dando realmente una cosmovisión bíblica cristiana. Estamos dando quizá los derivados de la leche, pero no la leche misma. Estamos dando los derivados de la cosmovisión, pero no el centro, el núcleo mismo de la cosmovisión. Por tanto, como he hablado, la cosmovisión cristiana bíblica se centra en las escrituras, no en escuelas, no en pensamientos humanos, no en filosofías humanas, no en libros humanos, sino solamente en las escrituras. Por tanto, de ahí tenemos el concepto de que debemos conocer las escrituras para saber qué hacer en cualquier caso. Ahora bien, en la ética, ¿qué es lo que cree el cristianismo? El cristianismo bíblico consistente cree en los absolutos morales. En los absolutos morales. ¿Qué quiere decir? Que las reglas establecidas por Dios o la moralidad establecida por Dios son absolutas, no relativas. Es decir, si Dios cuando creó el sol le llamó sol, se llama sol para siempre. Cuando Dios creó la luna y llamó luna a la luna, se llama luna para siempre. Cuando Dios creó la tierra, se llama tierra para siempre. Eso habla de absolutos, mientras que un relativista no es así. La cosmovisión relativista cambia de opinión a cada momento. Tiene una cosmovisión fragmentada, cambia de opinión en cada momento. ¿Por qué? Porque no se basa en absolutos morales. ¿Y por qué los absolutos morales no cambian? ¿Por qué creen ustedes que no cambian los absolutos morales? Pensemos. Porque Dios es que impone. Porque Dios es inmutable. Muy bien, ahí está. ¿Ve? Los absolutos morales no cambian porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y la definición que Dios le ha dado a las cosas tampoco cambia. Por tanto, qué importante es entender, queridos hermanos, la realidad de que si los absolutos morales no cambian, es debido a que Dios no cambia. Es decir, no hay nada en sí mismo en los absolutos morales que podamos decir nosotros no cambian porque así está establecido por la ley de la gravedad. ¿Has escuchado eso a veces? Como que la ley de la gravedad es la que regula las cosas. No, es que esa es la ley de la gravedad.
Bueno, ciertamente Dios creó también esas leyes. Mas, sin embargo, si las cosas no cambian, no se debe a que hay una ley detrás de esas cosas. Se debe a que hay un Dios de ley o el Dios de ley detrás de esas cosas. El carácter inmutable de él. Porque si no estamos adorando a lo creado. Y ahí está el problema que sucedió en Romanos 1, que dice que se hicieron necios. Consideraron a Dios, pero adoraron las criaturas antes que al Creador. Ahora bien, de tal forma que el creyente o los cristianos, hermanos, al tener una cosmovisión consistente, vamos a creer en la ética, vamos a creer en absolutos morales. Voy a compartir este mejor porque se ve. En biología, ¿qué cree el cristianismo? Bíblico, consistente. Creacionismo. ¿Qué significa eso? Que Dios creó todas las cosas y las creó en 6 días. En 6 días. Literales, literales. Éxodo capítulo 20. Dios no tardó 6,000 años en hacer las cosas. Dios fundó todas las cosas según el consejo de su voluntad en 6 días. Creó todas las cosas para gloria de su nombre. ¿Y qué dijo Dios cuando las creó? Y vio Dios. ¿Y qué es eso bueno? Todo lo que Dios creó es bueno. El asunto es que cuando se convierte malo lo bueno. Cuando el hombre toma eso bueno y lo tergiversa. Cuando el hombre toma lo que es bueno, creado por Dios, y le da un significado diferente. Por tanto, todo lo que creó, amados hermanos, es bueno. Cada parte del universo creado, cada parte esencial de la vida en la tierra, en cuanto a la biología, Dios lo creó y asimismo también lo definió y también dijo y vio Dios que era bueno. En psicología, ¿qué creen los cristianos? ¿O qué debiesen creer los cristianos en psicología? Qué importante esto, porque algunos niegan el hecho de la psicología. Entonces, ¿quién creó la conducta? ¿Quién creó la mente? Porque cuando hablamos de psicología hablamos de conducta, hablamos de mente. Hablamos de principios que rigen esa conducta. Algunos dicen que el cristianismo no tiene nada que ver con la psicología, mas sin embargo cuando vamos a la Biblia nosotros nos damos cuenta que Dios es el que rige y establece la conducta. Por tanto, si es Dios el creador, entonces no hay otro que lo haya creado. Mas sin embargo, el secularismo ha ganado ventaja en este aspecto y ha dicho que la psicología nació con Aristóteles, o incluso algunos cristianos secularistas, porque hay y existen, dicen que Aristóteles inventó la lógica. O sea, la lógica fue inventada por Aristóteles. Quizá Aristóteles quiso definir la lógica, pero no la creó. Dios creó todas las cosas en 6 días y él mismo las definió. De tal forma, hermano, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, Dios lo creó. Y cuando usted ve a una persona definiendo o diciendo que cierto pensador o cierto filósofo inventó o creó cierta cosa, está tomando el lugar que a Dios le corresponde. Se está convirtiendo en un Dios a su imagen. Así que en psicología el cristianismo cree en el docismo. ¿Qué significa? Es lo opuesto al dualismo. En el dualismo, por ejemplo, hablábamos aquella vez el dualismo y el docismo. Este no lo habíamos mencionado.
En el docismo hablamos de la realidad de Dios, que es única y absoluta. La realidad de Dios, que es única y absoluta. Y hablamos de dos aspectos. Dios es santo y el hombre está caído en su naturaleza depravada. En el dualismo no ocurre eso. En el dualismo, creo que lo definimos o no lo hemos definido, lo vamos a definir más. La separación fue la Una separación. Es decir, el dualismo tiende la tendencia de posiblemente decir que Dios creó las cosas, pero como que Dios abandonó esas cosas. Como que Dios creó ciertamente en 6 días el cielo y la tierra. Dios lo creó, pero como en efecto mecánico, Dios abandonó su creación. E incluso algunos dicen que ha, en ese caso, abandonado para siempre su creación. Pero no es así. En el docismo bíblico, creemos firmemente que Dios creó todas las cosas, que Él es bueno, que Él es santo, que el hombre es depravado. Y solamente hay dos verdades, en el sentido, no que hayan dos verdades como que sean relativas, sino que dos verdades en el sentido, por ejemplo, Dios es santo y el hombre es pecador, que conforman una sola unidad. Es decir, Dios establece todo lo que Él establece según su consejo y su eterno poder. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir en el docismo? Pecado, justicia. No hay campo neutro en el docismo. O es del diablo o es de Cristo. O es cristiano o es pagano. O está muerto en delitos y pecados o está vivo para Dios. O está en Cristo o no está en Cristo. O está en el Señor vivo o está en sus pecados siendo esclavo de Satanás, del mundo y de los deseos de su carne. Por tanto, en el docismo no se permite otra realidad que la que Dios ha establecido. No se permite otra realidad de la que Dios ha establecido. En este aspecto, solamente lo que Dios dice es verdad, hermanos. Solamente lo que Dios dice es verdad. En el dualismo no ocurre eso. En el dualismo, al hacer una tremenda separación, cae en lo que se conoce como en el campo de la neutralidad. ¿Ah? En el campo de la neutralidad, donde se vuelve simplista, otorgativo y al mismo tiempo también lleva su aparente cosmovisión a una inconsistencia, cosa que no ocurre en el docismo. Lo vamos a definir más detalladamente en el glosario que vamos a estar diseñando. ¿Lo tenemos? Sí, sí, ahí ya lo tienen impreso los hermanos. Los hermanos que no pueden estar presentes están perdiendo de buen material impreso aquí. Bien, en sociología, ¿qué creen los cristianos? ¿Qué debiesen creer los cristianos? El orden social. Dios ha instituido la familia, la iglesia y el gobierno civil. Dios ha instituido familia, iglesia, gobierno civil. Las otras cosmovisiones, vamos a ver más adelante cuáles son sus perspectivas sobre eso. Y lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros va a refutar cada punto de esos. Vamos a diseñar o vamos a dar tareas. Vamos avanzando. Cada participante de este estudio va a leer los postulados, por ejemplo, del positivismo. Le voy a enviar documentación de eso y luego tendrá que refutarlo.
desde las Escrituras. En este momento todavía no, porque vamos a clasificar algunas cosas, pero sí vamos a lograr hacer eso porque el propósito que tenemos de esta clase no solamente es la información, sino también que nosotros nos desarrollemos y que podamos identificar, argumentar, refutar y decir lo que Dios ha dicho. Esto ha dicho el Señor. Por tanto, en la sociología, el orden social que Dios ha establecido es familia, iglesia y gobierno civil. En la ley, es la ley divina, los 10 mandamientos. También, en algunos aspectos, los hombres que no recibieron la ley en Éxodo capítulo 20, porque usted recuerda, ¿quiénes fueron los que recibieron la ley escrita en piedra? Un pueblo en especial. ¿Y qué pasó con el otro pueblo? Ellos también recibieron una ley, que es la ley que Dios escribió en los corazones, dice Romanos capítulo 2. Entonces ellos no están sin excusa. Hay una ley escrita en sus corazones. ¿Por qué en estos países, por ejemplo, o mejor dicho, en estos imperios, que no tenían la ley escrita en piedras como lo tenía Israel, penalizaban la muerte, la traición, con pena de muerte? E incluso con castigo. ¿Quién le enseñó al hombre eso? ¿Quién llevó al hombre a sacar esa conclusión? Bueno, la explicación bíblica es que como Dios escribió en el corazón, en el diseño principal del hombre, una ley en el corazón para que el hombre no se rebelase contra esa ley. Y por tanto el hombre se hace responsable. Hermanos, nada de lo que el hombre haga que diga decir que es bueno, proviene de él. Todo lo que el hombre pueda hacer bueno, se debe simplemente a la imagen de Dios en el hombre. Que de forma que ha sido desfigurada a medida que va creciendo la historia. Mas sin embargo, hermanos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, incluso en Santiago, que Dios es hecho a imagen, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el hombre no queda sin excusa en ese Pastor, sentido. Y eso también refleja de algún modo la gracia común del Señor, porque si el hombre no hubiese tenido esta ley que preserva, porque realmente los mandamientos del Señor no solamente nos libran de pecar, sino que también nos preservan, porque si el hombre natural no hubiese recibido esta ley escrita en sus corazones y en sus conciencias, no hubiesen durado mucho. No, pues, ahí está. ¿Por qué hacían leyes ellos que se derivaban de la justicia de Dios? Por lo mismo. Se hubiesen extinguido. Exactamente, hacían leyes en ese sentido que se derivaban de la justicia de Dios, y eso solamente tiene una explicación bíblica, es que Dios escribió esa ley en el corazón. El hombre no puede negar la realidad de que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ningún principio de moralidad ha establecido el hombre, o sea, bueno, nada. El hombre por sí mismo es creación. Dios le designó al hombre principios y también le estableció un orden moral por el cual seguir. Y como lo mirábamos también en la ley, en el estudio de la ley, antes de los 10 mandamientos, vimos un registro desde Génesis antes de llegar a Éxodo 20, que los 10 mandamientos se habían quebrantado. ¿Cómo se habían quebrantado los 10 mandamientos si todavía no habían los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Porque esos 10 mandamientos ya estaban escritos en el corazón. Vemos que los israelitas quebrantaron el día de reposo. Vemos que hubo asesinato. Vemos que hubo mentira. Vemos que hubo robo. Antes de Éxodo capítulo 20. Eso representa que el hombre en sí mismo ha ido contrario a la ley de Dios. Bien, hermanos. En política, el creyente
el cristianismo consistente, una fe integral, cree firmemente en la justicia. Lea los profetas del Antiguo Testamento, hablan continuamente de la justicia, cree en la libertad, en el orden, en la verdad. La política del cristiano es la política del reino de Dios. El término política, como no ha sido definido, el término política significa ciudad. Viene de una palabra griega que significa ciudad. Y esa palabra era usada para hacer notorio el bienestar de la ciudad en ese momento. Es decir, cuando en el antiguo tiempo se hablaba, por ejemplo, del bienestar de la ciudad, se hablaba en términos de política. Se hablaba en términos del bienestar político. Es decir, no el bienestar político de los políticos. Es el bienestar de la ciudad. Por eso el término política hoy en día solamente se asocian a las personas que están en política. A partido. O a partidos de política. Mas, sin embargo, cuando vamos nosotros a la semántica, es decir, a la definición de política, la palabra polis, que es ciudad, significa el bienestar de la comunidad donde vivimos. Y los cristianos podemos hacer eso, porque los cristianos deben buscar el bienestar de donde viven. Nosotros debemos buscar el bienestar de la ciudad donde vivimos, de Osorno. La palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, Jeremías envió una carta a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. ¿Recuerda usted qué dijo? ¿Qué dijo el Señor mismo a Jeremías que escribiese? Acompáñeme a Jeremías, vea. (29:7) Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Yo leo, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Note lo que el Señor le está diciendo a los israelitas estando cautivos en Babilonia. Busquen el bienestar. Jeremías 29:7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. De tal forma que el creyente, al tener una cosmovisión política, o mejor dicho, una fe integral en el área de la política, el creyente en esta área va a procurar la justicia, la libertad, el orden, la verdad, y con ello está promoviendo el reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios no se promueve solamente de hablar de definiciones de esta sustancia, es decir, de hablar de justicia, libertad, orden y verdad, si no mencionamos a Cristo. Porque el reino de Dios crece cuando Cristo lo hace crecer. La responsabilidad nuestra es hablar. La responsabilidad nuestra es buscar el bienestar del lugar de donde vivimos. De tal forma que, en definición, cuando nosotros hablamos de política, debiésemos pensar siempre en el bienestar, ¿verdad? En el bienestar común del hermano, en el bienestar común de la sociedad. No como hoy en día se establece el término política. Es política para los políticos o política de los partidos políticos. En definición, todos tenemos una política, porque todos vivimos en una ciudad. El asunto es qué punto de partida vamos a tomar para llevar a cabo el reino de Dios. Y nosotros creemos que es con el compromiso que tenemos con el Evangelio, arrepentimiento y fe, anuncio de la justicia de Dios, de la verdad, del orden, de la libertad. Todo lo que se oponga a Dios, nosotros debemos resistirlo. Debemos también, incluso como dice Efesios capítulo 4, reprender las obras de las tinieblas. Y no solamente decir lo que está mal. Es decir, el creyente no debe
afanarse solamente en decir lo que está mal. Nosotros podemos decir esto está mal. No, el creyente también al mismo tiempo debe hacer un llamado al arrepentimiento. No solamente esto está mal, esto se está haciendo mal en la sociedad. No, ciertamente estamos oponiéndonos, pero todavía no es una oposición 100% total. Necesitamos hacer un llamado al arrepentimiento. O sea, señalamos, juzgamos con justo juicio, hacemos una crítica según la verdad, mas sin embargo al mismo tiempo también hablamos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el cristiano no solamente está puesto para resistir, sino para también hacer todo lo posible que el Señor transforme. Y la transformación, hermano, solamente viene a través de esto, del arrepentimiento según Dios. Por tanto, nosotros opongámonos al error, denunciemos el error, digamos lo que está mal, pero al mismo tiempo llamemos al arrepentimiento. Porque Dios es según su voluntad que transforma el corazón. De tal forma que el evangelio no lo podemos reducir solamente a un mensaje de resistencia, sino también a lo que es un mensaje de transformación. Transforma. Y todos aquellos que están en este caso errados, están prosiguiendo la mentira, el error, debemos denunciarlo, por supuesto, pero hacer un llamado al arrepentimiento. Nunca se olvide de eso. De hecho, pastor, en el libro de Efesios, cuando habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios y cuando habla de la palabra como espada, claro, la espada del soldado romano no solamente la ocupaba para defenderse, sino que también para atacar. Y eso es un poco lo que usted decía, que a través del evangelio no solamente es resistir todo este pensamiento, estas cosas que pululan en nuestro ambiente, sino que también es atacar con el mensaje del evangelio a la sociedad en la que estamos. Claro. Y para ello vamos a leer el libro, escuchen, el libro que desafió la cosmovisión en aquel día. ¿Cuál se llama? Es la Biblia, ciertamente, pero es un libro en especial. Relata cómo el cristianismo desafió la cosmovisión griega. Hechos. Si usted no tiene un libro en el cual está leyendo en estos días, o está pronto a terminar lo que está leyendo, le recomiendo que lea Hechos. Y que vea cómo los apóstoles, el apóstol Pablo, llegó con el evangelio a una cosmovisión totalmente diferente a lo que el cristianismo representa. Y vemos que Pablo no llegó ahí a resistir. ¿Ah? No. Pablo llegó con esperanza de transformación. Por eso él dice, mis palabras no solamente llegaron con palabras de humana sabiduría. O sea, el mensaje mío no estuvo fundado, oh Corintios, en palabras de humana sabiduría, sino en poder y en demostración del Espíritu Santo. O sea, que este hombre no iba solamente a decir a ganar un punto. ¿Ah? No, ya gané, yo tengo razón, el cristianismo es la razón, el cristianismo es la realidad, listo. Gané mi punto. ¿Y qué más de eso? Le dijimos a los griegos, estaban en el error, estaban condenados, pero no está el aspecto redentor. Y estos hombres enfatizaban siempre eso. Por tanto, hermanos, en nuestra sociedad seguirá siendo así si nosotros solamente tenemos un mensaje de resistencia. Debemos aprender de los apóstoles que ellos llegaron a una cosmovisión muy diferente y ellos no llegaron con la intención de resistir, llegaron con la intención y la esperanza de transformar. Y juntamente con ello es el verdadero mensaje transformador. Lea, hermanos, el libro de Hechos. Les recomiendo que lea el libro de Hechos desde la óptica de la cosmovisión, como estamos viendo. Es decir, vea cuando Pablo y los apóstoles llegaban a una cosmovisión muy diferente a lo que el cristianismo es. Y verá qué hicieron. Por ejemplo, ya vimos un ejemplo de ello en Hechos 17. ¿Recuerda qué hizo Pablo? ¿Y qué demostración nos da? ¿Qué ejemplo nos da? Antes también, cuando fue con Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Qué ejemplo nos da Pablo? De tal forma, llevemos
ese verdadero mensaje procurando el bienestar de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y de ninguna forma esto es evangelio social o teología de la liberación, por así llamarlo, sino que realmente es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Pero igual como lo que decía en Jeremías 15:19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ahí está. No dice resístelos. Convierte. Y ahí está, hermano, porque sabe, hermano, la esperanza del cristiano no está en sus organizaciones, en sus métodos evangelísticos, en cuántas radios hay, en cuántas Biblias hay. Eso lo tenemos de sobra, hermanos. Tenemos institutos por todos lados, ya. Pero la esperanza del cristiano no está en la fuerza del mismo, sino en Dios que levanta a los muertos. Nosotros no podemos darle vida a nadie, hermano, pero Dios sí. Por tanto, el creyente debe depender totalmente del Dios de fuerza, de potencia, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Economía. En esa área, el creyente, tal como lo establecen las Escrituras, tiene la cosmovisión de la administración de la propiedad privada. De hecho, el cristianismo, juntamente con el Islam, son las únicas dos cosmovisiones en ese aspecto que creen en la administración de la propiedad privada. Dios ha dado la capacidad al hombre para que pueda administrar, porque es un mayordomo. Y el cristiano es un mayordomo de Dios. Por tanto, en asunto de economía, el cristiano es mayordomo con lo que Dios le ha dado, con sus bienes, con su dinero, con su tiempo. Con todo lo que Dios le ha dado, el cristiano es y debe ser un mayordomo. Por tanto, a eso nos referimos, como nos decimos, a administración de la propiedad privada. No solamente nos estamos refiriendo a elementos básicos como mesa, como televisión, como casa, sino también cuerpo, mente, pensamientos. Es propiedad que Dios nos ha dado. Es decir, Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros y también nos ha dado a sí mismo una personalidad diferente a otros y nos ha dado características muy diferentes a otros y eso nos distingue mucho en muchos aspectos. Mas sin embargo, Dios ha establecido por qué ley el cristiano es regido y es por la palabra de Dios. Y de esa forma, nosotros en el aspecto de economía, la economía se expande y se extiende no solamente al aspecto individual, sino también al aspecto colectivo. Por ejemplo, cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos siendo practicantes de economía, estamos llevando a cabo la mayordomía que el Señor nos dio. Cuando hacemos uso del dinero, cuando apartamos ofrenda para el primer día de la semana, estamos haciendo uso de la economía. El asunto aquí es en qué aspecto nosotros estamos haciendo uso de esa economía, porque la palabra economía también es importante definir el origen. La palabra viene de una palabra griega también que es oikos, que tiene que ver con casa. Y lo que la idea transmite economía es que Dios nos ha dado un huerto al cual administrar, o una casa a la cual administrar. Somos templo y morada, pero también Dios nos ha dado, en este caso, una familia por la cual administrar, hijos también, en lo cual debemos administrar. De tal forma que la economía no solamente se extiende como algunos lo ven en el humanismo secular, economía estatal, en cómo echar a andar un país o cómo llevar a cabo, por ejemplo, una política mejor en un país. No, la economía integral bíblica primero se aplica en nuestra vida, como todas las áreas que hemos visto. Primero se aplica esa verdad con paciencia a nosotros y luego con mansedumbre le enseñamos a otras y dirigimos a estas personas según la palabra de Dios, lo que debiesen creer los cristianos. Amén.
según la Biblia. En la historia, ¿qué creemos nosotros los creyentes? Aquellos que tienen una cosmovisión bíblica consistente. Creación, caída, redención y consumación. Y esto de forma lineal. ¿Qué significa lineal? ¿Ha escuchado usted algunos filósofos o algunas cosmovisiones decir que la historia es de esta forma? Le llaman ciclos. La historia es por ciclos. Incluso algunos teólogos, al interpretar las 70 semanas de Daniel, dicen que esas 70 semanas de Daniel son ciclos, como que es por esferas. El dispensacionalismo cae en ese error. Hace un montón de diseños de 8 tipos de creaciones, de tal forma que no ve la historia como algo lineal, sino como por ciclos. Y qué curioso, porque la Biblia no lo establece así. Quienes que lo establecieron así fueron los griegos. Que la historia, o mejor dicho, lo creado es como viene a formar parte de ciclos, es decir, se vuelve a repetir lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Es circular. Sí, termina y se vuelve a repetir, termina y se vuelve a repetir. De tal forma que no avanza a ningún lugar. De hecho, hay un dicho que dice, hoy día estamos arriba, mañana estamos abajo. Ahí está. Como que... La vida siempre da vuelta. Da vuelta la vida. Claro. Pero vea, hermanos, en la historia que debemos nosotros creer es lineal. Esto quiere decir esto quiere decir, mis amados hermanos, que hay, por ejemplo, creación, como estamos viendo, creación, caída, redención y consumación. Y eso no de forma cíclica, sino de forma lineal. La historia la dirige Dios, no el hombre. Dios dirige los hilos de la historia. ¿Y sabe a qué se dirige la historia? Se dirige a esto, hermano, a la consumación. A la consumación. Hermano, este mundo no le pertenece, mejor dicho, al hombre, en el sentido de que el hombre va a llegar a su utopía, es decir, a su máximo nivel de desarrollo, y ahí luego el hombre alcanzó su consumación. No, esta no es la historia del hombre. El hombre no creó esta historia, el hombre no comenzó esta historia, fue Dios. ¿Y hacia dónde se dirige la historia tal como la conocemos? Este preciso momento tal como lo conocemos para los creyentes, para la Biblia, para la palabra absoluta de Dios, se dirige a la preciosa consumación. Por tanto, hermanos, esto es opuesto al determinismo de los islamistas. Para los islamistas, ahí vea en la cosmovisión, creo que está en historia, en los islamistas, hay determinismo. Ellos creen en la historia, en el determinismo, es decir, todo está determinado. Los ateos igual. Todo está perdido. Ya no hay nada más que hacer. Eso tiene que ver también con lo que se conoce como nihilismo. Luego lo vamos a definir también en la más extenso. El nihilismo trata de decir que la vida solamente se resume aquí. Incluso hay un dicho popular que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ya murió el perro, ya no hay nada más que hacer. Eso es un pensamiento nihilista, porque resume la vida solamente a esta temporalidad, y nosotros creemos que no. La Biblia dice, Hebreos 9:27, que después de la muerte viene el juicio. Por tanto, el hombre va a resucitar y va a dar cuenta ante Dios.
Y los aniquilismo también. Ellos creen, bueno, esa es una corriente también en el cristianismo, que creen que el infierno no es eterno para las personas, sino que Dios echa al infierno y se acaba todo. O sea, no es un tormento eterno para los impíos, sino que es un momento de juicio donde se acaba totalmente la persona, o lo que se conoce como aniquilismo. Son aniquilados. Quienes creen eso dentro del cristianismo, podríamos decir hereje, los adventistas. Ellos no creen en el sufrimiento eterno. Incluso los testigos parece también. Sí. Pero eso ya tiene que ver mucho con el concepto de desarrollo de la doctrina cristiana. Bien, así en la historia, hermanos, nosotros debemos ver la historia como Dios presenta la historia. Mientras que la historia para el hombre es el desarrollo del hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñan en las universidades, en las escuelas? El desarrollo del hombre, el progreso del hombre. Mas, sin embargo, no se habla en términos de la ley de Dios, que Dios creó, que Dios permitió la caída, que hubo redención y que va a haber una consumación y que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva en su segunda venida, cuando Él venga en gloria y cuando consume todas las cosas. Amén. En la ciencia, los cristianos, ¿qué debemos creer en la ciencia según las Escrituras? Bueno, esto es importante, hermanos, porque en la ciencia debemos tener una analogía de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ciencia contradice la eterna palabra de Dios, no puede ser aceptada. No puede ser aceptada en su más mínimo punto de vista. Debe ser rechazada. Y la ciencia, tal como nosotros la conocemos, hermanos, rechaza continuamente a nuestro Señor. Rechaza continuamente lo que la palabra de Dios establece. ¿Y qué es lo que se está enseñando hoy en día? Bueno, hermano, lamentablemente el Dios de este siglo se podría también calificar como el Dios ciencia. El hombre acepta todos los postulados de cualquier científico. Tal científico dijo, bueno, lo dijo el científico, hay que creerle. ¿Por qué? Porque es un hombre estudioso. Porque la sociedad ha hecho creer a las personas que entre más estudia una persona, más importante es. Otro error. Eso viene también de Aristóteles. Este Aristóteles ha hecho tanto daño. Sí. Aristóteles enseñaba que el hombre para ser mejor tenía que educarse. O sea, el hombre entre más educación tenía, más valores iba a poseer. Eso es mentiras. Porque nosotros tenemos hombres que ocupan cargos públicos con PhD, doctores en filosofía y son sinvergüenzas. Tenemos maestros en filosofía y tenemos un montón de científicos, un montón de personas ricos en el ranking de Forbes. Y vea usted cómo han obtenido su fortuna, explotando a los trabajadores, explotando la mano laboral de las personas, no pagando salarios justos. O sea, hoy en día se le llama ser vivo a eso. Dios le llama pecado. No, eso es sacar la vuelta. ¿Cómo dicen los chilenos? Sacar la vuelta. Hermanos, pero Dios le llama pecado. Sacar ventaja deshonesta sobre otra persona es pecado. De tal forma que el hombre valora eso y lo ve como algo y lo exalta. Bueno, para Dios, hermanos, el vicio se ve como virtud, cuando la Biblia lo ve como pecado. Viciado dice que está el hombre, está lleno de vicios. Ahora bien, en la ciencia, hermano, nosotros, aunque para la ciencia la Biblia ya es pasada de moda, como según algunos dicen, se equivocan. Porque la palabra de Dios es la única ciencia
comprobable, no solamente en el asunto de lo visible, hermanos. Es decir, Dios, amados hermanos, según la revelación general y su providencia, se ha dado a conocer en su creación. Pero también se ha dado a conocer mediante la palabra encarnada, que es Jesucristo, y su palabra especial, que es en este caso también la palabra escrita. El hombre no puede negar la existencia en este sentido. Al ver la creación, Pablo lo dice en Romanos 1. El aspecto del hombre es que dice que no cree en Dios, pero se constituye a sí mismo en Dios. Cuando dice, por ejemplo, el hombre, que no hay Dios, él está creando una cosmovisión, está creando un pensamiento nuevo y se está constituyendo en Dios, porque él está definiendo la realidad según él. Por tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia, los ateos realmente no son aquellos que niegan la existencia de Dios. Efesios dice, el apóstol Pablo usa una palabra griega ahí, en Efesios capítulo 2. Dice que nosotros estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Sabe que esa palabra sin Dios, de ahí se deriva la palabra ateo? Entonces, ¿quién es un ateo? Todo aquel que no tenga el Dios verdadero. No aquel que niega la existencia de Dios. Es que el hombre no puede negar la existencia de Dios porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, al decir no hay Dios, está presuponiendo que hay una posibilidad que Dios existe en su mente. Pero el hombre en realidad no es ateo porque niega la existencia de Dios. Es ateo en este sentido estricto de la palabra porque está sin el verdadero Dios. De tal forma, hermanos, que todas las personas, si no están en el Dios verdadero, son ateos. Pastor, igual segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por él agua subsiste. Ellos no pueden negar a Dios, lo hacen voluntariamente porque quieren. Voluntariamente. Alguien catalogó a la gente atea así como deshonestos intelectuales. Son deshonestos. ¿Por qué? Porque dicen que no hay Dios, pero en el fondo ellos creen que hay un Dios, pero lo que pasa es que lo niegan, son deshonestos. Claro. Y lo peor que influyen en el pensamiento de las nuevas generaciones. Y nosotros como cristianos también creemos en esa ingenuidad que ellos presentan. Como nosotros entramos en un juego como queriéndolos a ellos conquistar, como queriéndoles demostrar que no, si Dios existe, si ellos lo saben, si ellos lo saben, y nosotros caemos en ese juego como de querer mostrar evidencia de que verdaderamente Dios existe. Pero la Biblia dice que ellos lo saben y que lo quieren ignorar voluntariamente. Ahí está, pues. El apologista, para establecer la base firme de una apologética, tal como dice Pedro, debe comenzar santificando a Dios en el corazón. Y comenzar en Dios y terminar en Dios. El asunto es que hoy la apologética cristiana en su mayoría comienza con la creación, pues. Y el asunto es que hay personas que van a saber más que nosotros en asuntos de biología, ciencia y un montón de cuestiones. Y muchos cristianos salen ridiculizados. Ridiculizados porque no saben cómo responder a esos argumentos. Bueno, pero cuando nosotros vamos a la verdad escritural, partiendo de Dios, hermanos, tenemos el argumento más sólido. Más sólido. Hermano, el hombre no puede despedazar o desmenuzar la piedra angular. La piedra angular cae sobre ellos, que es Cristo. De tal forma que el hombre, ante tal maravilla, ante tal deidad, es decir, ante tal soberanía, el hombre no puede escapar. No puede escapar, o lo niega en el sentido de no creer en él, o lo recibe, dando a Dios arrepentimiento. Pero el hombre no puede caer en ese sentido neutro tampoco, de que no hay Dios, porque eso es neutralidad, pues. El asunto es que el hombre o bien está sin Dios, o bien está con Dios. Eso es lo que dice la Biblia.
No hay punto intermedio. No hay punto intermedio, pero cuando vamos al campo de la neutralidad, nosotros también vamos al campo de la neutralidad con Exacto. ellos y bailamos ahí con ellos. ¿No? De hecho, ellos nos desarman, pues. Nos desarman en el sentido que quieren que nosotros le demostremos a Dios sin Biblia, sin fe, sin nada. Y nosotros lo podemos presentarnos sin No, eso. No, Siempre porque tenemos que presentarnos con la palabra, porque es nuestra verdad absoluta. No podemos, porque caeríamos en una falacia al tratar de argumentar a Dios con el pensamiento caído. El hombre comienza con Dios y también le hace ver al hombre con los atributos de Dios, la santidad de Dios, que el hombre está caído. La ley de Dios, hermanos amados, es hermosa para usar en el momento de una apologética genuina y verdadera. Bien, entonces en la ciencia, todo aquello que no contradiga lo que dice la palabra de Dios, todo aquello que no contradiga puede ser aceptado como una ciencia genuina, verdadera, porque se conforma a la analogía de la fe, conforme a la fe. Y ahí está el punto, que en el cristianismo incluso se han infiltrado muchas personas con unas ideas muy extrañas con respecto a la creación. Que hubieron 3 creaciones antes de la creación. Que hubieron una raza preadámica y un montón de cosas que inventan. ¿Qué es lo que hacen? Esos son los que dice Judas, entran solapadamente y comienzan desde el fundamento a minar. hasta que un montón de gente después termina creyendo en los Anunnaki. ¿Han escuchado los Anunnaki? Esos que presentan en History Channel. Los presentan como la realidad. Los alienígenas a Sí, pues hay gente que cree eso, incluso cristianos. No, es cierto. Hermanos, es cierto, pero hay muchos pastores que han minado esa área y han trabajado tan sigilosamente que muchas personas tragan esas mentiras. Cuidado con eso. Bien. De forma entonces general, hermanos, si teníamos algunas dudas con respecto a la cosmovisión cristiana integral, bíblica, tenemos como fundamento la Biblia, en la teología teístas. Aquí no pusimos los versículos bíblicos debido al espacio, más sin embargo, cuando vayamos desarrollando el estudio de la cosmovisión, vamos a ir viendo con detalle esto. La educación teológica le corresponde a los padres. Los padres tienen que conocer teología, porque Adán tenía que conocer el huerto para administrarlo. También los padres de familia tienen que conocer Biblia para administrar, según Dios, según los términos de Dios, su familia. Ayudar, formar hombres y mujeres con valores absolutos dados por Dios. Eso ciertamente lo hace el Señor, hermano. De Él dependemos. En la filosofía hemos visto el supernaturalismo, ¿verdad? Fe y razón. Eso no puede separarse. Si lo separamos, entramos a un campo bastante delicado. Si nos vamos solamente a la fe, abandonamos la razón. Y si nos vamos a la razón, abandonamos la fe. No. Fe y razón como gemelas, de la mano. Pero hay alguna, me refiero a la fe es preeminente, o sea, es primero a la razón. Primero, por supuesto, porque cuando nosotros venimos al Señor, entendemos el Evangelio no bajo razonamientos, porque no es el conocimiento que nos trae Cristo, sino la fe. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día a veces? ¿Por qué muchas personas conocen el Evangelio, pero no creen en el Evangelio? Bueno, porque han desligado fe de razón. O sea, ellos creen el Evangelio en base a razonamientos. Algunos hasta predican el Evangelio y son incrédulos, pues. Algunos hasta citan el Evangelio y son incrédulos, pero solamente han sido alcanzados por la razón, ¿no? Pero nosotros no llegamos a Dios por la razón. Eso enseñaba Platón. Otro también, mi hermano, si las personas que han hecho daño al mundo realmente son los filósofos. Los griegos. Los griegos, los europeos,
Bueno, estas cosmovisiones que ve aquí, todas son fundadas por filósofos. Y esas cosmovisiones son las que están imperando acá. Y quiero que identificamos cuáles de esas cosmovisiones son las que imperan acá. Ya lo vamos a desarrollar. Entonces, es necesaria la fe, hermanos, pues la Biblia lo establece así. Pero no debemos independizar fe de razón. Nunca, hermanos. Jamás. Bien. Pastor, claro, lo que usted dice es importantísimo porque también uno ha observado a través de los años que, por ejemplo, muchas personas incrédulas no vienen a Cristo porque también encuentran que muchas veces dentro de la iglesia se practican cosas que se consideran, no sé, extrañas, no sé. Por ejemplo, lo que de repente vemos nosotros, en lo que ocurre de repente en las iglesias, o gente cayéndose, saltando, algunos. Entonces eso es como irracional. Y muchas personas no vienen a la iglesia y consideran que esto de creer en Dios es algo, pero no lo califican porque ellos no lo entiendan, no lo califican como irracional porque ellos no lo entiendan, sino por lo que ellos ven. Entonces ahí es muy importante lo que usted dice, que la fe, cierto, nosotros venimos a Cristo por medio de la fe, pero también esto no es algo irracional, es algo donde el Señor también, por eso nosotros debemos alabar a Dios cuerpo, alma y espíritu, o sea, está involucrado nuestros pensamientos, nuestra... Cuando Dios dijo y vio Dios que era bueno, incluía la razón. Claro. Sí. Eso es importante porque uno se ha tocado con ese tipo de casos y claro, y Y ahí... sobre todo en el punto, cuando dice Pablo, vuestro culto racional. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Se basan a esto, fe. ¿Ah? No entienden. Claro. El hombre terrenal no entiende las cosas espirituales. Bueno, se basan en la fe. En la fe para eso. Tienen un punto de vista, se separan. Exactamente. Entonces la razón no les importa. Es que para estos realmente dice que estamos locos. Ellos son los locos. ¿Ah? Pero al final, con esos desórdenes, ¿quién no va a decir que están locos? Pues Pablo lo dijo, usó la razón. 1 Corintios capítulo 14 dice, si entra algún incrédulo a vosotros, cuando ustedes se reúnen y todos hablan en lenguas, no dirán que están locos. ¿Eh? No está, ¿verdad? Claro. Entonces, Está razonando ahí. exactamente, hermanos. Exactamente. Eso es importante, sería, o sea, es lo ideal que el cristianismo, en este caso las iglesias, en nuestro país al menos, que uno conoce, puedan tener ese razonamiento, puedan llegar a esa, importantísimo, porque le haría a lo mejor ver las cosas de manera diferente y no practicar lo que muchas veces se practica. Por supuesto. Lamentablemente ocurre eso, hermano. El problema es que a los líderes de esas congregaciones no les convienen porque yo puedo manejar a alguien que no tiene conocimiento. Claro. Pero alguien que ya recibe el conocimiento Va a de razonar. Cristo va a razonar. Y ciertamente es responsabilidad de los líderes, pero como mirábamos, ignoran voluntariamente, otros desde su punto de vista prefieren callar y no enseñar la verdad de las escrituras, sino mantener a la gente ignorante. Nunca van a ayudar a las ovejas así. Bien, hermanos, en la ética vemos absolutos morales. Biología, creacionismo. Psicología, dos hijos. Decíamos que el hombre está caído, ¿verdad? ¿Eh? En la sociología decíamos el orden social, familia, iglesia, gobierno civil. En la ley divina, la política, la justicia, libertad, orden y verdad. No vayan a confundirlo con la derecha, esto, ¿verdad? Porque algunos confunden este aspecto de la derecha. Si ahora la derecha no es derecha, hermano. Esa es la política de Dios según ellos. De hecho, no es eso. El reino de Dios, administración de la propiedad privada, economía, historia, creación, caída, redención, consumación, que es lineal, y ciencia, analogía de la fe. Bien. De estas cosmovisiones que tenemos acá, hermanos, secularista, nueva era, marxismo-leninismo, islam, postmodernismo, ¿cuál cree usted que impera aquí en Chile? O modernismo. Postmodernismo, ya. Bien, postmodernismo. Vamos a anotar acá. Marxismo-leninismo.
Dice lo que dice mi esposa se ve mucho en estos momentos. En la política, Un en estatismo la ley, mundial, claro. Sociedad sin clase. socialismo científico. Ese socialismo científico desprecia totalmente el principio económico de el que no trabaja no come. O sea, el que no trabaja no come. Acá le están dando comida a quien no trabaja. Entonces eso es un socialismo científico. O el que robaba, que ya no robe y comparta con el No. Bien. Los hermanos que explicaron. Uno dijo secularismo, hermano Sebastián dijo posmodernismo. ¿Podremos dar una definición? ¿Por qué creemos que hay posmodernismo, marxismo-leninismo? Ya la hermana aportó, pero si puede aportar más, la hermana Magda dijo marxismo, ¿no? Sí, marxismo, Y el hermano Víctor secularismo. Comencemos con el hermano Sebastián. ¿Por qué, cómo podemos identificar que esta sociedad es una sociedad con altos índices de azúcar de posmodernidad? Uno lo ve en el día a día con respecto al relativismo. Por ejemplo, dice que no, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, y al final se cae en el sincretismo, en lo oculto, en todo, en pos a una falsa piedad, a un falso amor, a una falsa unidad. Entonces el posmodernismo resalta eso, un antirrealismo, algo que es relativo, que no es absoluto, y es contra a la escritura que es absoluta. Entonces uno lo puede ver tanto hoy día en la justicia, que es una justicia social, ¿cierto?, que es muy agradable a los hombres, pero al final solamente aventaja a unos pocos, ¿ya? En todo el tema que se ha convertido esta misma pandemia, que supuestamente es una pandemia letal, pero si uno lo ve bajo la óptica del relativismo, claro, se desbarata. Y más, en las mismas conversaciones que a veces uno tiene con sus colegas, en sus creencias, todos dicen creer en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. Y uno cuando comienza a hablarle acerca del Dios absoluto de la Biblia, se espantan, porque el Dios que ellos tenían era un Dios light, un Dios buena onda, ¿cierto?, que era como prácticamente un genio de la botella. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios absoluto de la Biblia, pues es un Dios relativo, un Dios superficial, y que como que va mutando conforme a la cultura de la sociedad. Muy bien, hermano. Gracias, hermano, por su soporte. Hermano, bueno, dije secularismo y también, bueno, voy a enfocarme en ciertos puntos. Por ejemplo, en cuanto a la historia, ¿cierto? Nosotros en el secularismo, ¿cierto?, que enseña la evolución, o lo mismo con la biología. Es lo que hoy día pasa en nuestros colegios, en nuestras universidades. Hoy día un joven entra creyendo, se cría en una iglesia evangélica. Voy a poner un caso bien que será muy común. Se puede crear una iglesia, ¿cierto?, yendo a una iglesia con padres evangélicos, y en cierto modo él tiene una noción de Dios, así como sin formación, me refiero, me estoy poniéndome en una iglesia que no tiene estudio bíblico continuo. Entonces el joven se puede criar bajo ese ambiente, pero llega a la universidad y sale de la universidad convencido de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque dentro ha sido bombardeado a través y lo que un poco leíamos con mi esposa en el libro que nos recomendó de Richard Branson. Sí. Y él decía, y nos llamaba la atención eso, porque que él cuando entró a la universidad, un profesor que tenían ahí les preguntó cuánto eran creyentes, y
y varios levantaron la mano y se propuso el profesor que al final del semestre varios iban a salir incrédulos. Y eso no pasa en el país donde vive, eso pasa aquí en Chile, en nuestras universidades. Entonces está muy relacionado eso con respecto a la historia, por ejemplo, en nuestras universidades nos enseña desde el punto de vista de la creación, sino que de la evolución. Y si viene un profesor y quiere enseñar la historia desde el punto de vista de la escritura como la creación, lo tratan, le dicen no puede ser porque esto aquí no quieren involucrar cosas religiosas. Eso pasa aquí en Chile también, en las universidades. Y yo no sé si los jóvenes o los padres se dan cuenta de eso, pero lo importante es que es preparar a nuestros hijos y nosotros mismos prepararnos en cuanto a una cosmovisión bíblica para también preparar a nuestros hijos el día de mañana que vienen a la universidad, pero que tengan esos fundamentos, pero enraizados en su corazón, la palabra del Señor escrita en su corazón para poder enfrentar ese tipo de presiones. Lo otro también, bueno, en cuanto a la biología, ¿para qué decirlo? Nosotros creemos, ¿cierto?, como cristianos en el creacionismo, creemos que Dios es poderoso para crear de la nada. Pero en nuestra educación, en nuestras universidades, se enseña evolución neodarwiniana. Absolutos en cuanto a la ética, ¿cierto? Hoy en día no existen los absolutos morales en cuanto a la ética, todo es relativo, hay relatividad moral, por eso que hoy día vemos más jóvenes conviviendo, porque no ven, por ejemplo, el matrimonio como algo establecido por Dios y tampoco mucho menos lo ven como un pecado, diciendo que la Biblia dice que es pecado estar unido con un hombre y una mujer sin estar unido en el matrimonio. Entonces, eso también está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra juventud, en cuanto a eso. Entonces, el secularismo, y bueno, y todo lo demás en cuanto a la teología, un poco lo que aprendíamos, el ateísmo, el ateísmo hoy día que prevalece en nuestra sociedad en Chile es las personas que dicen ser ateas son personas deshonestas intelectualmente porque están como sabiendo están engañando a los demás que no tienen un fundamento, una cosmovisión bíblica. Claro. Eso. Muy bien, hermano. Una consulta, ¿qué es monismo? Monismo. Monismo. El monismo está muy enraizado con el aspecto de la nueva era también, el monismo, pero básicamente el monismo, hay un monismo espiritual en la nueva era. El monismo trata de que todo lo creado es hecho una sola cosa, es decir, usted, yo, la hermana, el hermano forma parte de una sola entidad. ¿Ah? Por ejemplo, el mundo es una sola cosa y de esa sola cosa nosotros formamos parte de ese mundo, siendo nosotros también el mundo. Es como una unión a eso, somos uno solo con ellos. Como el panteísmo, ¿no? Tiene que ver con el panteísmo. El panteísmo, de hecho, el panteísmo es monista en el sentido espiritual, pero hay también un monismo, por ejemplo, hay personas que creen, por ejemplo, que tienen unión con metales. No sé si ha visto, por ejemplo, hay gente que hace curación con plata, hay gente que piensa que puede tener en este caso una curación de enfermedad con una pulsera. Es un monismo. Tú estás unido a ellos. El hilito rojo. El hilito rojo, el bebé con arito rojo. ¿Ha visto esas cositas así? O una medallita para que no la miden mal. Sí, exactamente. Eso es monismo. Eso, tú estás unido a ello y eso te protege, ¿verdad? Y como estás unido a ello, entonces ese es el escudo. Yo le puse algo rojo a mi hija. Ya. Ahora Yo me pongo la ropa al revés para espantar los grupos. Sí, todo eso es monismo. Como no veo. La herradura para la suerte. Sí, formas parte de lo que ellos llaman el éter, ¿verdad? La conciencia eterna. Dios no es Dios en este sentido personal, sino que es una conciencia eterna y que nosotros formamos parte de esa conciencia. Sí, ese monismo tiene muchas facciones, espiritual, físico, filosófico, y el hombre no haya que inventar. Nosotros lo creemos. De hecho, ¿por qué? Porque hemos visto que una cosmovisión nosotros la aceptamos, la presuponemos que es verdad, la practicamos y no nos importa. Sí.
Exactamente, no la cuestionamos, pues la aceptamos, la heredamos también a nuestros hijos y que continúen nuestros hijos con las mismas costumbres paganas. Por eso Pedro dice que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y a veces leemos ese pasaje muy superficial, pero sería bueno tomar una hoja en blanco. ¿Ah? ¿Qué es vana manera de vivir? Bueno, primero, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, el vecindario, todo eso, que abarque todo. ¿Qué es esa manera vana de vivir? De hecho, leyendo la palabra del Señor, he visto en varias partes la palabra vana, vanidad, y es como que significa corrupción. Cuando dice todo es vanidad, todo es corrupto, todo llega a su fin, va a morir. Y no. ¿Qué dice la hermana? Ahora sí, hermana. Bien. Quedó todo clarito, gracias, hermano. Sí. Ya, hermanos. Así es que ya vemos pues, modernismo, marxismo, leninismo, secularismo. Bien, ya definieron. Ah, no, la hermana Magda falta marxismo, lenismo. Como ya había mencionado, hermana. Sí, en el fundamento, bueno, ellos tienen la filosofía del socialismo. Eso de que ellos también tienen su ciudad de su Dios, pues. Es llegar, ¿cierto?, a este hombre realizado, ¿cierto?, que es tan bondadoso, que trabaja para darle a los demás. Esa es la idea que tiene el socialismo. Ellos creen que el hombre evoluciona a un ser más elevado. Entonces, dentro de esta elevación, el hombre se vuelve más generoso, más bondadoso, no quiere acaparar para sí mismo. Y eso, en definitiva, es el socialismo. Este es el fundamento de ello. Bueno, en la teología no son teístas. Son ateos, no consideran a Dios para nada, son sin Dios. La educación es estatal. Bueno, todos sabemos, aquí no hay otras alternativas más que la educación estatal. Dícese educación privada, pero los estamentos los establece el Estado. ¿Qué es lo que se pasa en el aula? Lo establece el Estado, por medio del Ministerio de Educación. En la filosofía está el naturalismo. Bueno, ellos creen también un poco de que venimos de... No, el materialismo. Sí, que me pierdo acá. materialismo dialéctico. Sí. Eso no lo sabría cómo explicar lo de filosofía. Ética, la moral proletaria. Sí. ¿Cierto? Ellos creen que es el trabajador aquí como el centro del... Bueno, pero eso creía Marx, pues él decía que el hombre fue hecho para trabajar. Pues. Claro. En la biología, bueno, ellos creen en la evolución. En la psicología, el monismo, que recién lo... Sí. Pero eso del conductivismo me suena. Esto es bueno, el conductivismo. En las aulas del colegio acá, de las escuelas, toda la educación es de carácter conductivista. Es decir, hay un conductivismo. ¿Qué quiere decir eso? Vea, en las aulas, hoy en día solamente enfatizan cómo se hace. Ajá. ¿Cómo se hace? Hasta Discovery Channel tiene un programa que dice cómo lo hacen. Bien, vea qué problema con esto. Porque esto se está enseñando en los institutos politécnicos, ¿verdad? Al hombre solamente le preocupa cómo se hace, no le importa esto. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Para qué?
El hombre, en los colegios estatales, solamente les enseñan cómo se hace, pero no le dicen por qué se está haciendo y para qué. Y ahí tenemos muchas personas haciendo muchas cosas que atentan contra la humanidad. Porque en esta ideología, hermanos, del monismo conductismo, el hombre está amarrado y lo educan desde la casa, solamente a pensar de cómo se hace y no le importa por qué y para qué. Restringen y eliminan ese principio de moralidad. De tal forma que el hombre le importa más cuál es la función, en el sentido de cómo lo voy a hacer, pero no pregunta por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo. Está quitando un absoluto moral de ahí. Y ahí vemos muchas personas, hermanos, trabajando en muchos lugares que nunca se han en ese sentido preguntado ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? No. Lo han educado bajo el sistema de cómo se hace. De hecho, hoy en día todas las instituciones en Chile funcionan bajo el principio de conductivismo. Uno le pregunta al carabinero, ¿a usted le parece lógico esto? Y el carabinero responde como si fuera un robot. No sé, eso no me importa, yo solamente estoy para hacer cumplir la ley. Eso es conductismo. Entonces, ¿cómo? Porque se olvidan de que son personas, porque también tienen una ética, que también tienen una moral, y que contesta al por qué y para qué. ¿Por qué voy a hacer algo que atenta contra las personas, aunque la ley los diga? De repente igual pasa, incluso hasta en el mismo hogar, y uno puede caer en lo mismo con los hijos. ¿Por qué? Porque el papá lo dice nomás, y tú lo haces. Y uno le puede decir eso a su hijo y uno no le explica el por qué ni el para qué. ¿Por qué tiene que obedecer? ¿Me entiendes? Porque el Señor lo dice, o porque estas son las razones. La autoridad, por supuesto. Entonces, eso también uno de repente cae en eso. Y de hecho, hermano, hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, politécnicas, en las universidades, lo llenan de información, pero lo que el hombre quiere es eliminar el razonamiento. Que tú, cuando salgas de esa educación y tengas tu título, vayas a una empresa y seas un fiel siervo. Te sometes a mentiras, te sometes a un montón de cosas que no glorifican al Señor. Bueno, el creyente ahí tiene que tener convicciones firmes, hermano. No puedo aceptar este trabajo, aunque me paguen muy bien. No glorifica al Señor. Debemos rechazar, porque hermanos, este tipo de educación del conductismo, el monismo, esto es impresionante en la sociedad. De hecho, podríamos decir que Chile ha sido educado bajo el parámetro del marxismo-leninismo. Esa idea tenía Marx, porque él sabía que si mantenía a las personas en una misma línea, el hombre iba a ser fieles a los postulados, de tal forma que no era capaz de cuestionarlo, no era capaz de cuestionar, no era capaz de decir por qué, para qué, preguntarse. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos han querido eliminar toda reflexión en la vida humana. Por ejemplo, en el cine, cuando usted, hermano, quiera hacer, por ejemplo, un trabajo de sociología, por así decirlo, de ver el panorama de cosmovisión en una nación, vea el cine primero. ¿Cuáles son las 2 películas más taquilleras, más vistas en el mundo hasta hoy? Avatar. ¿Bien? Avengers. Avengers, Vengadores. Primero Vengadores. Todo lo que es Marvel. Todo lo que es Marvel. Vengadores. Avatar. Solo 2. Toy Story. ¿Ah? Sí, Avatar. Vengadores. Toy Story. Avatar, sí. Avatar es monismo, monismo puro. 2. No nos preguntemos cómo hacen los efectos visuales, no nos interesa. ¿Por qué y para qué? Identifiquemos la cosmovisión de Vengadores. El hombre es un dios.
El hombre yo sí, pero la cosmovisión en cuanto a la tabla que estamos viendo en la... Y ¿saben lo primero que se preguntan las personas cuando ven esta película? Oye, ¿cómo hicieron esos efectos visuales? No se pregunta por qué. No era Matrix la más vista. A Vengadores parece que vi que era una de las más vistas. La última. No puedo creer. No puedo creer que sea la película más vista. Y ya. Yo, Mamá, es la película más vista. Vengadores es el fin del juego, Endgame, algo así se llama. Endgame. Sí, ahí. Este lo La fui a ver al cine. Claro. Qué bueno los efectos especiales. Sí, ¿cómo lo hacen, va? Sí, hermano, porque el hombre está formado a pensar de esa forma, desde pequeño lo forman de esa cuestión. Ahora bien, ya eliminamos esto. Ya nosotros ya salimos del monismo. Vamos a preguntar por qué, para qué. Identifiquemos qué cosmovisión tienen estas dos películas. Primero, Vengadores. Bueno, los hermanos que no han visto esas películas, no se El Salvador del mundo, no sé. no. Es postmodernista. Muy bien. Ya ese. Postmodernista. ¿Por qué? Vea ahí en el postmodernismo la psicología. Metarrelato. ¿Qué es un metarrelato? Bueno, en el posmodernismo, un metarrelato es una idea que un hombre coincide, le da forma y lo crea como una realidad. Por ejemplo, ¿cómo explican los posmodernistas el sentido de la existencia de Dios? Dicen de esta forma: el hombre se sentó en una silla en cierta ocasión y comenzó a pensar, ¿quién nos creó? Entonces el hombre comenzó a decir, tuvo que ser alguien superior a nosotros. Ya, ahí tiene la idea. Luego le va dando forma y luego esa idea pasa a la sociedad. Los posmodernistas dicen que así se ideó la idea de Dios, con un metarrelato. Es decir, hay un relato bajo el pensamiento tal. Por tanto, lo podemos ver en esa película, lo que se conoce como los universos paralelos, algo así. Ese es un metarrelato. Estás teniendo una idea y la estás implementando en la sociedad. eso es como la caverna de Platón. Hay muchas diferencias en eso, pero el metarrelato es algo muy nuevo del siglo XX. Tiene muchas cosas de lo que se conoce como el racionalismo y lo de Platón, incluso de Aristóteles. Pero eso, hermano, es algo nuevo y está en el cine de una forma tan abierta que algunas personas ni se dan cuenta. Ahí andan comprando el Netflix. Ajá. Bueno, no estoy opuesto al Netflix, hermano, pero hay que tener cuidado porque nosotros podemos inconscientemente estar promoviendo agendas contrarias al Señor. Y esto no es que yo me venga a pentecostal aquí, hermano, ni nada de eso de pentecostal, de que andan viendo a Satanás en el Pokémon. No. Pero desde un punto de vista, hermanos, nosotros podemos llevar una agenda con nuestro dinero, en lugar de estar apoyando para causas santas, justas y buenas. En esos metarrelatos, el hombre tiene una idea, se le da forma y se le concibe como realidad. Y hoy en día tenemos la sociedad hablando de los universos paralelos. ¿Ah? La juventud. ¿Verdad? Universos paralelos. Cantan, hablan de inventados esos hombres que salen ahí, superhéroes. Postmodernismo. Todo eso se basa en metarrelato. ¿Cómo se hace? No importa, hermanos. ¿Por qué y para qué? El cine le está dando forma a la sociedad hoy. Le está dando forma. Inconscientemente, nosotros, hermanos. O sea, inconscientemente para nosotros, Sí, porque para ellos están nosotros. muy conscientes de lo que hacen. Para nosotros, para ellos, por supuesto. Ellos saben lo que hacen. Pero nosotros no podemos caer en esa falacia. Es necesario, hermanos, renovar nuestra mente, aún incluso en el cine. ¿Qué tiene en común esa película? Que le quita toda reflexión. Toda reflexión. Después de la película, wow,
¡Qué efectos visuales! Sí, pero no te llevó a criticarte a ti mismo. Te llevó a pensamientos ahí, wow. Ya, algunos hasta que se creen ahí Capitán América o lo que... Sí, pues. Nota. Algunos, Porque, ¿ah? algunos ¿cómo se llaman? Hacen un juego con Thanos con Soros, algo así. No, con Dios. Por supuesto, cosa que eso Le gusta debe ser a la rechazado, población. ¿no? Pastor, una consulta. S.S. Lewis, cuando hizo Narnia, la película no usó más o menos un poco la temática del metarrelato. Bueno, ese dice que el león corresponde al Señor, que representa, pero no tengo entendido porque también Satanás es presentado como león, pues. Pero ya viniendo de Luis, él fue podríamos llamarle un opositor de lo que fue como en la Segunda Guerra Mundial el hombre. Hitler se opuso. Desde mi punto de vista, yo no lo considero a él cristiano. Fue una persona defensor de la tradición no reformada, sino de la tradición católica. Pero desde mi punto de vista, yo no lo considero en ese sentido cristiano, por varias cosas que él habla acerca de la doctrina fundamental de las Escrituras. Ahí, hermano, realmente al ver la película de Narnia, algunos identifican eso de león con el Señor. Pero hay unas cositas muy extrañas también en esa película, lo cual también De lo hecho, podemos en discutir. su teología de él igual, son sutiles, pero el Señor dice que debemos tener cuidado más con las sutilezas que... Pero hay que tener ahí cuidado. Algunos podríamos decir, se viste león, Narnia, qué bonito, representa al Señor. Yo he escuchado a algunos decir eso. Pero yo no estoy 100% convencido de eso. Ahora bien, muchas de las películas de hoy en día en cine se basan en metarrelatos, hermano. Tienen una idea, le dan forma, lo proyectan en el cine y la sociedad termina creyendo. Si usted le pregunta a muchos jóvenes hoy en día que creen en los universos paralelos, va a decir que sí. Y muchos cristianos, muchos jóvenes. Lamentable. Hermano, se mina, se socavan los fundamentos, incluso desde esos puntos del cine. Y lamentablemente, a veces nosotros también somos cómplices de ese tipo de cuestiones. Oh, cuánto necesitamos entonces renovar nuestra mente, hermanos. Ven, Avatar. ¿Qué cosmovisión? Nueva era. Muy bien. Nueva era. ¿Por qué nueva era? Porque el panteísmo es como que todo es... Todos somos Muestra. uno. Todos, claro. Yo estoy conectado con ese uno. Claro, con los Soy árboles, parte con la de, naturaleza, vuelvo a con... Claro. Por supuesto, te unen, ¿verdad? Claro. ¿Y qué tiene en común esa película también? Le quita toda reflexión. ¿Cómo se hace? No se pregunta por qué y para qué, ¿verdad? ¿Qué efectos visuales? ¿Cómo hicieron eso para...? ¡Wow! ¿Viste? Sí, hermano. Porque el producto entra por nuestros ojos. Lo aceptamos. Y al final, quizá en el momento digamos que no es realidad, pero al final va durante el tiempo creando un subconsciente en nosotros y va formando una cosmovisión sin darnos cuenta. Y nosotros somos en ese caso propensos a aceptar el error, pues no lo cuestionamos. Esas películas que son las más taquilleras tienen eso en común. Le quitan toda reflexión a la persona. Y vea usted las películas que traen una tremenda reflexión. Allá nada de recaudación. Porque a la sociedad nuestra no le gusta pensar. Le gusta que otros piensen por otros. Por eso, hermano, por ellos. Por eso, hermano, por eso decía al principio, los filósofos, todos estos filósofos anteriores, han hecho tanto daño a la humanidad, que por medio de esos pensamientos se han creado sistemas
y se han dado forma, y el posmodernismo es una realidad hoy. Eso de modernismo se puede ver en tres partes: premodernismo, modernismo y posmodernismo. La sociedad chilena está en el posmodernismo, ya dejó de ser modernista, posmodernismo. Pero hay sociedades que son modernistas, que tienen quizás algunos principios de reforma. Por ejemplo, en Europa están algunos principios de reforma, pero hay otras que son premodernistas, que la influencia católica está bastante en ese lugar, que no se dan lugar a lo del posmodernismo ni nada de estas cosas. Por ejemplo, mi país, Honduras, es en ese caso premodernista, porque la influencia católica es muy grande. Prohibieron para siempre el asesinato de bebés, y eso se debe también a la cosmovisión premodernista. La influencia todavía del catolicismo en ese punto, pero hoy en día la sociedad chilena se encuentra en el punto del posmodernismo, hermano. Ahora, si el posmodernismo, por ejemplo, el fundamento, mira las joyas que tiene ahí, las joyas podridas. Nietzsche. ¿Sí? ¿Y sabe lo que tiene el modernismo en común? Vea en la ética. En la ética. ¿Qué dice? Relativismo cultural. Ajá, eso no es lo que está pasando hoy. O sea, ya no es un relativismo propio, sino que cultural. Quiere decir que la cultura define la realidad. Y no está pasando hoy en día. Cómo se está normalizando la privación de la libertad. La cultura define la realidad porque es un relativismo cultural. Ya tú no defines, sino que dejas que otros definan. Y juntamente con esos que definen, tú vienes a ser parte de la cultura relativista. Por eso se llama relativismo cultural. ¿Ah? Hasta el lenguaje quiere influir con la cultura. Por supuesto. O sea, no, hay que piensen otros, hay que vean, hay que solucionar los problemas. Yo me apego a los principios y listo. ¿Ah? Bueno, y el posmodernismo también cabe dentro del neomarxismo, con Gramsci. Porque Gramsci le dijo, ustedes se equivocaron porque no es al proletariado el que ustedes tienen que potenciar, sino a los... con el tema de la cultura, a los profesores, les tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo les hacía llamar, los profesores, los médicos, los abogados. ¿Por qué? Porque estos podían influir en la cultura. Ahí está el punto, pues. Y eso lo vemos también, el posmodernismo lo está haciendo por el cine, y lo está haciendo también por las aulas de clase. Eso, hermano, de las aulas de clase es puro posmodernismo. Por ejemplo, en cuanto a eso del metarrelato en la sociología, el igualitarismo. No hay hombre y mujer. Eso está pasando hoy. Hoy ya están inventando el código, el código binario, ¿no? Como que fuera un programa de computador. Por ejemplo, en la ley, estudios críticos del derecho, es decir, ellos toman los documentos, los cuestionan y forman otra realidad. Y no les importa, porque ellos no se basan en historia. El hombre es todo lo que es, y el hombre establece lo que es. ¿Es de la Constitución? ¿Ah? ¿La Constitución? Tiene que ver mucho también con eso, el posmodernismo. Yo lo que veo aquí claramente es el posmodernismo. Aquí en Chile, posmodernismo crudo. Bien, quitando entonces la reflexión, la gente de hoy en día no piensa, no razona. Se le ha quitado la reflexión al cine. ¿Y por qué no piensan, no razonan? Porque van a ver estas películas y les gustan estas películas, de tal forma que si salen otras películas la van a ir a volver a ver y van a vivir conforme a eso. Lamentable, hermanos, pero el cristianismo, incluso nosotros los creyentes podemos llegar y caemos a esos errores. Renovemos, amados hermanos, nuestra mente en el Señor. Arrepintámonos y que el Señor renueve nuestra mente mediante su ley, hermanos. Algo importante también: posmodernismo, el hermano Sebastián; marxismo-leninismo, hermana Magda; secularismo, el hermano. Bien, lo definieron bien, ahora hay que refutarlo. Vamos a refutar esto a medida que vayamos creciendo.
porque esta es la introducción. Vamos a... Es que, pastor, igual, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en ciertas áreas, es como que en ciertas áreas toman de una cosmovisión, en otra área toman de otra cosmovisión y así. ¿Quién? ¿El posmodernismo? No, po, lo que está pasando en Chile hoy, po. Sí, eso es cierto, es que hay una mezcla, pues. Eso Claro. se le llama sincretismo, pues. Sí, y cinismo, por supuesto. Eso es sincretismo, tomas de aquí, tomas de acá, tomas de aquí, acá, y listo. Y arman un tremendo rompecabezas. Pero ciertamente aquí en Chile, esto de la nueva era también hay. Y mucho. Y el marxismo también. El secularismo que decía el hermano también hay. Lo que menos hay es una cosmovisión bíblica consistente, incluso en los mismos cristianos. A mí a veces veo a algunos pastores ahí lamentándose que Chile cayó en manos no sé qué de quién. Bueno, se pasan quejando, pero no hacen nada para enseñar a la iglesia que pastorean una cosmovisión bíblica consistente. No responsabilicemos después a las ovejas. De los pastores primero Dios les va a llamar a cuentas. Entonces ahí tenemos muchos quejándose, ay que Chile, ay que las ovejas. Hermano, si los pastores han descuidado eso, hermano. Hoy tenemos el cristianismo dividido. ¿Salmón exclusiva sí o no? ¿Bautismo de bebé sí o no? ¿Ah? Hermano, el cristianismo consistente bíblico, cosmovisión bíblica, no solamente tiene que ver con doctrinas que son lejanas, así en ese sentido, de estar discutiendo por cuestiones que no son esenciales. No, hermano, la verdad está siendo atacada. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a resistir firmes en la fe? ¿Cómo dice Pablo en Efesios capítulo 6? Resistan firmes en la fe. Y en ese aspecto ellos han sido más astutos que nosotros, El Señor lo dijo. porque ellos se unen para atacar a Dios, el carácter del Los Señor. hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Amén. Vamos a, entonces, voy a terminar con esto, hermano. Permítanme. Y a esto vamos a ir entrando durante la semana que viene. ¿Cómo nosotros podemos definir en este sentido la cosmovisión bíblica? Y con esto termino, hermanos. La cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica del cristianismo es la visión del mundo y de la vida y no simplemente una serie de doctrinas no relacionadas. El cristianismo incluye toda la vida, cada ámbito del conocimiento, cada aspecto de la vida y cada faceta del universo encuentran su lugar y su respuesta dentro del cristianismo. Es el sistema de verdad que envuelve al mundo entero a su alcance. Porque el estándar del cristianismo es y debe ser la palabra de Dios. Y la cosmovisión cristiana es y debe ser bíblica. Es decir, el marco de la realidad que ha sido proporcionado por Dios creador. Y qué importante lo que dijo este teólogo Herman Bavinck. Dice, la idea en su libro Cosmovisión Cristiana, la idea del cristianismo, dice él, y el significado de la realidad van de la mano, como un candado y una llave. Tienen significados iguales. Es decir, la realidad no la establece el secularismo, la nueva era, el marxismo. Ellos crean, ciertamente. No, hermanos, la realidad la ha creado Dios, la establece Dios. ¿Cómo está el mundo hoy? Para el progresista está alcanzando su progreso. Para los marxistas-leninistas están ganando en las aulas y también en el Senado político. Para los posmodernistas están ganando en el cine. Nota, ellos hablan de progreso. Ellos. Para los de nueva era, que las constelaciones se van a unir. Su yo superior está evolucionando a alcanzar su... Todos hablan de eso. Pero ¿qué dice la cosmovisión bíblica cristiana? El hombre está muerto en delitos y pecados. Esa es la realidad. Que ellos crean sus realidades, sus pantallas y listo. No, hermano, esa es la realidad que ellos están creando. La realidad no es esa. La realidad es que Dios es enemigo de los hombres impíos y que si no se arrepienten, Dios derramará su juicio, su justicia, su ira sobre ellos.
y que el hombre está muerto en delitos y pecados. Por tanto, el llamado al hombre es llamado al arrepentimiento. Esa es la realidad. Por tanto, la idea del cristianismo y el significado de la realidad van de la mano, como un candado y la llave. Tienen significados iguales, amados hermanos. Amén. Terminamos acá. Vamos a orar, hermanos. Hermano Cristian, puede orar, por favor. Amén, gracias. Santo Padre,